Palabra viva. Mis hermanos, sean bienvenidos a esta parte del culto de la fiesta al Señor en este día. Vamos a compartir una palabra de parte de Dios y quisiera reiterar el saludo a los hermanos que se unen con nosotros a través de los medios. Sean bienvenidos y rogamos a Dios que esta palabra sea de edificación, así conjuntamente, igual para todos los hermanos que estamos aquí en la casa en este día. Una vez más, la bendición de Dios sea con ustedes y Él permita que podamos tener la concentración este día, la disposición para que Él nos ministre conforme a lo que cada uno de nosotros tiene necesidad. El Señor conoce los corazones de cada uno en la omnisciencia que Él tiene, y a veces hay un mensaje que tiene un tenor, pero Dios sabe cómo Él puede ministrar su vida, y aún algunos que ya se lo han pedido, y es tan bueno el Señor que envía a su Espíritu Santo para que Él interceda por nuestras peticiones. Y como decía el otro día en la radio, a veces el Espíritu Santo le dice, no, Señor, Él no sabe lo que está pidiendo, mira lo que es que Él quiere, porque Él intercede por nosotros y dice que lo hace con gemidos indecibles. Amén. Bien, vamos entonces a la palabra de Dios en este día. Vamos a ir juntos al libro de Lucas, capítulo 11. En el verso 1 y vamos a leer hasta el verso 4. Lucas, el Evangelio del doctor Lucas. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 4. Si están conmigo, por aquí también lo tenemos en la proyección. Así que vamos juntos. Yo quisiera, hoy no puedo decirle a ustedes que hay una palabra que dice, iglesia, así te dice el Señor, sino que quisiera invitarle a que hagamos un recorrido en esta verdad bíblica. Y le decía que después que uno comienza a escuchar que la palabra de Dios dice que Jesús es la mayor revelación que Dios ha enviado a la tierra para darse a conocer a nosotros, y que ya no habrá ni antes ni después de Él una mayor revelación. Entonces es como para uno motivarse, ¿verdad? Y decir, wow, pero déjame ahora, yo he leído, yo he escuchado, pero déjame poner atención a ver todo lo que Jesús dijo, porque no habrá ninguna mayor revelación sino a través del Hijo, que vino a esa misión, a darnos a conocer al Padre y a la expresión de su pensamiento plasmada en la Biblia, entonces a Él vivirla y ponerla por fe y testimonio. Eso es maravilloso. Y sabemos que Él es veraz, porque si usted busca la narración de la vida de Jesús, lo que se plasmó, aún el escritor, no hubiese sido posible hacer esa coordinación de todos los eventos que vivió Jesús, pero que fueron declarados y profetizados en el antiguo pacto. O sea, coordinar esa película, eso es algo impresionante. Entonces, la muestra misma es la palabra de Dios de que Él es veraz y que Él era el Hijo de Dios que vino a la tierra en carne y cuerpo, porque sencillamente, humanamente, no era posible coordinar todos los eventos que se fueron dando conforme a una palabra que tenía hasta miles de años que se había profetizado antes. Entonces es innegable, y dice el mismo libro de la carta a los hebreos, que Él es la imagen del Dios invisible, pero dice el libro que después de Él no habrá otra mayor revelación. Por eso es interesante poner atención a todo lo que Jesús dijo, y quizás se nos abra cada vez más el entendimiento. Dice, aconteció que estaba Jesús orando, hasta es bueno ver qué era lo que hacía Jesús y cómo lo hacía. Entonces dice, en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, pero enséñanos a orar también, como también Juan enseñaba a sus discípulos. Miren, Jesús, lo que muestra la palabra de Dios es que Él solía orar solo. Siempre dice que Él se retiraba a orar y Él oraba solo. Él no oraba en grupo. Ahora, hay un mensaje que yo tengo aquí en la cabeza que Dios me ha ido dictando
yo estando ahí y cogiendo siempre, que ya tiene hasta su título, pero ese no es el tema de hoy. Se llama Cuidado con los extremos. Porque ciertamente somos especialistas en irnos a un lado o al otro extremo, pero no existe a veces la palabra equilibrio, coordinación, armonía. Porque quizás yo decir esto, usted diga, pues el siervo está aboliendo que se ore en grupo. Yo no he dicho eso. De hecho, ese mensaje ha de comenzar con una cita que Jesús dijo: hagan lo que yo les he dicho sin dejar de hacer lo que estaban haciendo. Entonces, solemos irnos a los extremos y entonces es bueno evitarlo eso, para no crear doctrinas ni principios que realmente no lo son. Hemos dicho lo que la palabra de Dios ha revelado, pero no ha dicho que cuando nos agarramos, de hecho dice la palabra que cuando dos o más se unen con un igual propósito, ¿qué pasa? Ahí desciende la presencia de Dios y allí está Dios respaldando. Una de las intenciones de unirnos es orar juntos. Entonces evitemos los extremos, que eso nos hace daño, y creamos principios que realmente no lo son. Jesús ciertamente dice la palabra de Dios que Él solía orar solo, se retiraba. Pero yo creo que Jesús no hizo nada al azar. Si alguien se daba cuenta y levantó, llamó la atención, aunque pasaran años y décadas, Jesús tenía un propósito para que ese día, en ese tiempo, sucediera algo. Y aquí suele ser, no solamente que un discípulo, todos observaban a Jesús que se retiraba, luce ser que éste escuchó como él oraba. Y él le dijo: Señor, yo quisiera orar así como tú oras. Y más saber que él tenía el respaldo del Padre en todo lo que hacía. Porque si algo pudieron acusarle, pudieron inventarle cosas, pero no pudieron hacer algo. Y es que aún los mismos fariseos, saduceos, herodianos y todos los grupos que trataban de atacar a Jesús: Señor, sabemos que tú eres veraz, porque todo lo que tú dices, eso es lo que sucede y eso es lo que pasa. No, eso sí no podemos negarlo. Entonces, este discípulo le pidió al Señor, no solamente porque lo veía, luce como que él escuchó. Entonces Jesús le dijo, fíjense, uno se pregunta: ¿y por qué Jesús no lo había invitado? ¿Y por qué nunca le había dicho? Porque Dios tiene un tiempo. Y en esto se levanta alguna enseñanza para nosotros. Entonces fíjense que Jesús accedió y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y uno dice: amén. Fíjense que Jesús oraba esta oración modelo. Y siempre hemos visto que Jesús quiso traspasar a los discípulos las cosas que debían contener la oración cuando elevaran al Padre. Pero una quizás de las razones, yo meditando cuando leí esta palabra en esta semana, es que no necesitamos al Padre si está Jesús, pero es que Jesús es el único medio para llegar al Padre. Y es que Jesús es el mismo Dios, tiene toda la característica y la deidad de Dios está en Él, el Padre. Fíjense que Él nunca le ha negado la preeminencia al Padre. Él dice: cuando oren, digan así: Padre nuestro. Ahí sabemos a quién elevamos la oración. Pero si había pasado tiempo, Jesús oraba solo, de manera que si alguien estaba conectado con Jesús, también me dice a mí que ya estaba conectado con el Padre. Hay una vez que Jesús es interpelado precisamente por los que estaban a su alrededor y le dijeron: Señor, ¿por qué tú no ayunas como los demás? ¿Por qué tus discípulos no ayunan como los demás, como los discípulos de Juan, si estamos en ayuno? Le dijeron al Señor como si Él estaba violentando alguna norma de lo que se hacía. Y si fuera para otros, ciertamente lo era, porque si esa era la norma, a todo el mundo lo que le correspondía era hacer eso. Pero las reglas son para nosotros. Jesús es el que pone las reglas. Y de paso le da vida y razón de ser a esas reglas. ¿Qué le dijo el Señor en aquella ocasión?
Adiós, pero ¿y si estos muchachos están de boda? O sea, que están con el rey. ¿Para qué ellos necesitan estar ayunando? Ahora, sin embargo, llegará un momento de que yo no estaré y necesitarán el ayuno. Entonces, ahí, de hecho, para mí ahí está la mayor expresión de cuál es el propósito del ayuno. Usted sabe que la Biblia no dice para qué sirve el ayuno. No dice que el ayuno sirve para él, no lo dice. Ahora, observamos cada vez que el pueblo iba al ayuno. Cuando había una situación de cierta relevancia, el pueblo iba al ayuno. Cuando se avecinaba algo que se necesitaba unidad del pueblo, el pueblo iba al ayuno. Cuando alguien se iba a presentar de alguien, necesitaba la aprobación de Dios, el pueblo iba al ayuno. Y sí podemos ver que el ayuno, como uno se priva de ingerir alimentos, pues que no es fácil para el ser humano, pues te ayuda a ejercitar el dominio propio, la templanza. Y entonces tú pudieras estar en habilidad de a cosas que no son agradables, decirle no, no y no, como dijera una vez mi hermano Francisco Colón en uno de sus mensajes. No, no y no a lo que no es de Dios. Entonces vemos por la revelación de la palabra lo que sí el ayuno, pero para mí ahí estaba el mayor propósito, que es que me permite una conexión con Jesús. Y si yo estoy con Jesús, estoy conectado con el Padre. Porque Jesús le dijo, no es que ellos están conmigo. ¿Y cuál es el propósito del ayuno? Si están en la boda del Cordero ahora mismo. El ayuno es para que haya una comunión y estamos en comunión. No le quitó el mérito. No dijo que no habría de tener lugar ni vigencia, sino que Dios nos ayude, el mismo Jesús, para que no hagamos cosas rutinariamente sin saber por qué las hacemos, sino que tengan sentido. Y eso detona la eficacia entonces, como respuesta de parte de Dios. Dice la palabra aquí, y es lo que quiero subrayar en este día, que una de las partes que Dios dijo es que dijéramos, venga tu reino. Pero decir venga tu reino era decir que se hiciera la voluntad de ese reino en medio nuestro. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, nos dice algo. Nos dice en el Mateo 4:23, ese verso nada más, Mateo 4:23, dice aquí la proyección, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio de ¿qué? ¿Qué evangelio explicaba Jesús? ¿Qué evangelio vino a anunciar Jesús? Quizás por eso nosotros hemos insistido por décadas, porque una vez también se nos reveló. Y damos gracias infinitas a nuestra amada iglesia del Amanecer de la Esperanza, a través de nuestro amado pastor Juan Radamés Fernández, que Dios les reveló, que Dios lo llevó a leer lo que decía la Biblia, hacía miles de años, pero se los reveló. Y hemos ido siendo parte con él, conjuntamente con nuestro amado pastor Rafi, del Evangelio del Reino. ¿Y cuál es lo que procura? Es hasta sencillo, hacer las cosas conforme a cómo se vive en el reino. Y Jesús vino para mostrarnos el reino. Él dijo que él vino a eso. Ahora, dice que él predicaba el Evangelio del Reino e iba sanando enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor Jesús vino a mostrarnos las características de ese reino. Cuando Él dijo, pidan, venga a tu reino y que se haga la voluntad del reino. ¿Y cuál es, Señor? Bueno, Jesús precisamente vino a eso, porque había mucha buena intención, pero se habían tergiversado, desviado, algunos simplemente no decidían hacerlo, pero faltaba también mucho más revelación. Se había profetizado mucho y Dios usaba a sus siervos, pero ahora con Jesús en vivo, con todas las cualidades del Padre, y Él que habita en ese reino, puede explicar perfectamente cuáles son las características de ese reino. Y vino a darnos a conocer el reino. Jesús vino entonces ahora en cuerpo de carne, en persona, y vino a inaugurar ese reino entre nosotros. No Él, porque cuando usted inaugura algo, que va a comenzar para todo el mundo, ¿verdad que sí? Pero Él habitaba en ese reino ya. Por eso Él dijo que pidamos, venga a nosotros tu reino, y que se haga esa voluntad que se hace en ese reino. ¿Y cuál es ese reino? El Señor vino
a que fuera inaugurado entre nosotros. Cuando algo es inaugurado, quiere decir que ha iniciado, pero resta todo el desarrollo, si es de un proyecto, si es de una empresa, o de ese estilo de vida, que es como pudiéramos nosotros buscar un sinónimo para la vida del reino. ¿Qué es la vida del reino? Tiene teología, tiene enseñanza, tiene principios, pero es adoptar todo eso y asumir entonces un estilo de vida que procure hacerlo conforme a cómo se vive en el reino y conforme a la voluntad expresada por el Señor Jesús. Dios, el Padre, lo había profetizado a través de sus siervos, sus ministros, pero no conforme con eso, el Señor, aunque había un propósito de salvación por la redención que era necesaria del pecado, pero Jesús vino, vamos a decir, aprovechó entonces para dar a conocer, vino a una misión, a salvar la humanidad, pero ahí mismo agarró y aprovechó para dar a conocer todas las características de ese reino. Y vino y cortó la cinta e inauguró ese reino entre nosotros. Por eso decimos, no está aquí todo el reino, pero Él vino para dejarnos ver cómo se viviría en el reino. Y cuando Él estuvo, Él dijo, el reino de vosotros, el reino de los cielos, entre vosotros está. Ahora mismo está aquí, dijo Jesús. Entonces, en el libro de Lucas, capítulo 17 y verso 20, dice un verso ahí, Jesús cuando enseñaba, ya estando aquí, estaba anunciando la segunda venida. Y si Jesús está aquí, ¿por qué? Yo me pregunto, Señor, pero tú debiste hacer todo lo que iba a hacer aquí, ya, hasta evitarte ese pasaje de ida y de vuelta. Y Jesús estando aquí hablaba de la segunda venida. Y yo entiendo que es porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios ha anunciado, como decía el pastor Choque, que habrá el gobierno del reino en la tierra, la dispensación del reino milenial, donde Jesús estará todo el enemigo ya atado totalmente, sin ninguna potestad para hacer nada, y reinará el Señor con las expectativas que se tenían de la primera venida del Señor. Entonces, cuando Jesús viene, ¿qué era lo que pasaba? Que el pueblo esperaba que iba a venir el libertador del pueblo judío, del yugo del pueblo romano al que estaba sometido. Entonces, esperaban ese rey libertador. Pero si Jesús llegaba a sí mismo, y es bueno porque ellos lo esperaban, de alguna manera ellos estaban manifestando un grado de fe, pero no tenían la revelación del reino. De hecho, no obraban conforme a la voluntad del reino. Entonces, aunque Jesús va a establecer su reino, es necesario que el que se acerca al Señor le crea que le hay y que Él es galardonador entonces de los que le han creído, y Él puede establecer ahora su reino. Entonces, no luce como que el Señor iba a venir, iba a hacerlo todo, si mucha gente ni siquiera le creía, no tenía fe, porque incluso si Él hacía milagros y señales, le iban a creer por eso. Pero si hay algo que Jesús deja ver claramente, es que Él no estaba interesado en los milagros. De hecho, llegó un momento que le pasaban a ser obstáculos. Por eso Él le decía, vayan, pero no digan lo que hemos hecho. Y en otras ocasiones dijo que lo anunciaran, porque Dios es soberano. Hay que caerle atrás al Señor conforme a lo que Él dice. Pero cuando Él hacía una cosa, también Él deja ver las razones. Él las deja ver. Cuando Él estaba en un lugar donde todavía no había sido anunciado, donde todavía no se había reunido con la cantidad de gente que Él quería, en la sinagoga, en el pueblo, y entonces venía uno, y entonces había un detalle, porque Él vive su principio. Cuando había un enfermo, uno en necesidad, la misericordia de Jesús lo detenía, y si vaya se tenía fe, se detenía hasta la prédica, dice la palabra de Dios, y Él tenía que entrar y obrar. Pero eso causaba un asunto, porque se armaba un reperpero en esa ciudad y todo el mundo se enteraba de la fama de Jesús, y entonces ahora ni lo dejaban y ya entonces no. Pero lo que Él quería era, más que vieran su poder, que el pueblo tuviera la revelación de la palabra de Dios.
Él lo que no quería dejar era de dar desde el contenido número 1 hasta el último que él trajo, que era la exposición de la palabra de Dios, para mostrarnos la verdadera voluntad del Padre y enseñarnos el evangelio del reino. Y por eso dice aquí, preguntando por los fariseos, Jesús preguntado por los fariseos, verso 21 de Lucas 17, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Esa es segunda. Le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, helo allí, porque he aquí, así como el reino entre vosotros está, ahora así habrá de venir en su segunda venida. Y ahora sí vendrá como rey. Jesús vino humildemente, pero la necesidad que tenía era que el pueblo, y así nosotros hasta hoy, pudiéramos tener la revelación de Jesús, de la vida del reino, de la voluntad de Dios. Y entonces, consciente de ello, es como el que ya sabe de qué estaba enfermo y ahora el doctor puede hacer un diagnóstico, una prescripción médica, vamos y la adquirimos y nos la tomamos, porque ahí ha estado entonces el pequeño detalle de la humanidad. El pecado fue un problema, pero ya no es problema porque hay solución, ya hay vacuna para el pecado. ¿Dónde ha estado el problema? ¿Dónde ha estribado? En que ahora tenemos la medicina, pero muchos no se la han tomado para ser sanos y libres de ese pecado. El reino de Dios es una verdad espiritual o es un estilo de vida, mis hermanos. Es vivir conforme a lo que Dios nos ha mandado hacer a través de su palabra y a lo que Él sigue revelando cada día. Y ese reino se hace asequible, está ahí para acceso de nosotros. ¿Cuándo se comienza la vida del reino? Bueno, cuando le damos entrada al Señor Jesucristo. Y entonces le decimos que Él es nuestro Señor y Salvador y que pase a tomar la rienda de nuestra vida. Ahora, recibir a Jesús incluye también recibir las prerrogativas de ese reino. Es con todas las cosas que tiene el reino. Así debiera al menos ser. No decirle a Jesús que me dé los beneficios del reino y entonces yo limitar, evadir las responsabilidades del reino. Que no es que no dejan ser de beneficios, porque a la postre todo lo que Jesús ha dicho son pensamientos de bien. Lo que pasa que como ya tenemos una estructura incidida por la vida del pecado, tenemos ya formas y expectativas que muchas veces, muchísimas, no conectan con la voluntad del Padre. Y entonces no permite que se establezca su voluntad en nosotros. Pero debiéramos partir del supuesto de que si decimos venga a tu reino, debiéramos saber que van a venir las prerrogativas de ese reino, donde gobierna un rey, donde se hace la voluntad de ese rey, donde las cosas suceden en el tiempo de ese rey. Y ahí nosotros necesitamos seguir siendo ministrados por el Señor, porque ya estamos en la vida del reino. Se ha hecho asequible por reconocer al Señor Jesucristo, pero ahora necesitamos aprender sobre las características, cómo funciona, interiorizarlo y disponer el corazón para que podamos vivirlo. Y Dios es el que nos va a ayudar, porque son requerimientos por encima de los nuestros. Pero debemos disponer el corazón para no evadir tal responsabilidad y permitir que la eficacia de ese reino comience a cobrar vida en nosotros. ¿Y por qué entonces, si ya yo milito en los caminos del Señor, salta aquí una pregunta? Como que ese reino, como que del que se habla, quizás no termina de cobrar vida en mí. ¿Por qué? Y yo incluso que tengo hasta tantos años y sirviéndole. Bueno, quizás porque nosotros seguimos obrando y actuando de la vieja manera que actuábamos. En la iglesia oramos, leemos la palabra, pero a la hora de dar un paso y poner por obra lo que hemos aprendido del Señor, todavía seguimos actuando en nuestra, sobre todo de manera independiente, porque hay muchos principios hermosos en el reino. Uno de ellos es que dependemos. Y usted sabe que la dependencia en Dios es a veces usted quiera o no quiera. No es que Dios nos forza. De hecho, el que no anda en los caminos del Señor, no le pasa nada. Puede andar desprovisto de la cobertura de Dios, pero aún la misericordia de Dios, que se ha extendido tanto, es precisamente para esos que todavía no han sido alcanzados.
O sea, Dios no nos agarra por una oreja y nos lleva para que le sigamos y mucho menos le sirvamos. Por eso Él quería expresar el Evangelio. No solamente que lo leyera otro, con sus palabras Él quería explicarlo. Porque era tan impresionante. Él sabía que el que se exponía a la palabra de Dios, testificada por Él y pronunciada por el mismo Dios, no había forma de que siguiera igual. Yo recuerdo una vez que mandaron a apresar a Jesús, dice la palabra. Mandaron a apresar a Jesús y parece que los guardias, los militares, tenían un poco de educación y prudencia. Y como él estaba en medio de una prédica, decidieron esperar que él acabara. Craso error. Y esta gente comenzaron a oír. Y esta gente comenzaron a exponerse a la palabra expuesta del mismo autor de ella. Y dijeron, no. Ese hombre no es así como me dijeron. La cosa que ese hombre está diciendo no, do no match con lo que a mí me dijeron. Eso no hace sentido ni coherencia. Y se devolvieron y no llevaron al hombre. No, es que yo... Por dejarse exponer. Por eso Jesús quería que la palabra fluyera. Y por eso, mis hermanos, muchas cosas se interponen para que salga el Evangelio y la palabra de Dios, y que corra y que cobre vida y que pueda alcanzar a aquellos, sobre todo, primero que no lo han escuchado nunca, y aquellos que necesitan mucho más revelación. ¿Sabe a dónde es que debe llevarte toda la creación, los bienes, la riqueza, todo lo que Dios te da? Ellos deben apuntarte a mostrarte la gloria del Padre. Y cada vez que tú tienes una bendición, como dice el pastor, decir como Lucrecia, ¡wow! ¡Qué bendición! Y disfrutarla y reírte, aún desde lo mínimo hasta lo más grande que Dios te conceda. Todas las cosas de la creación deben apuntar al Creador, no deben desplazarlo. Pero empleamos una carrera, entonces no se hace eficaz en nosotros la vida del reino. A lo mejor, para eso nos ha faltado un poco de fe. Y sin fe, entonces, es imposible agradar al Señor y no se hace posible. Entonces, el apego con que vivimos las cosas de este mundo dice mucho de qué tanto creemos en el reino celestial. Sabemos, todo el mundo estamos seguros que nos vamos a morir, eso no se discute. Pero usted lucha, por eso vamos al médico, señores. Oiga, yo no sé, bueno, yo escuché a un hermano, sí, no voy a decir el nombre, pero que a veces ha dicho, wow, varón, pero ese reino que se narra en la palabra, yo lo creo, y a veces uno quisiera, aunque uno quisiera ser traspuesto como Enoc, pero es un poco incomprensible porque ese reino tan preciado que el Señor narra, nosotros queremos vivirlo, pero como aquí, y extenderlo aquí. Entonces, pero lo sabe Dios, Dios ha diseñado todo, Él sabe todas las cosas, pero no deja de decir, ¿qué tan apegados vivimos aquí? No deja de mandar un mensaje de qué tanto nosotros valoramos, aquilatamos, apreciamos el reino de los cielos. Porque si no, viviéramos siempre conscientes al menos de que esto cualquier día va a dejar de ser. Hermano, usted sabe lo triste que es que yo tenga algo guardado y se pierda porque nadie se quedó con la clave. Yo he hecho ejercicio, Reyes, con Anabel, la más grande, y le he dicho, mi hija, mira, la clave entra a este banco. La clave entre este banco es eso. Claro, yo me quedo con el token, hay que dar los numeritos. Pero uno no piensa en eso. Usted sabe la gente que tiene cantidades de cosas. Es más, las casas que ya se han perdido por esa confidencialidad extrema, que no sabe ni él mismo a veces la clave. Cristiano viene de Jesús. Y Jesús tiene un reino. Y no es de este mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con este reino? ¿Vamos a vivir totalmente enterados solo del reino de este mundo? ¿O vamos por lo menos a poner un poquito los ojos para ir descubriendo las bondades, al menos, de ese reino? Y vamos a decirle a Dios que como que se vaya haciendo un poquito la voluntad de Dios de ese reino en nosotros. Porque va a ser un proceso. Mis hermanos, es innegable las consecuencias del pecado. Por eso yo decía, la convicción de fe que pueda llegar a tener un cristiano, se pudiera resumir en dos cosas. Si ha apreciado lo desastroso que fue el pecado en su vida y lo maravilloso que fue la gracia de Dios para nosotros.
En la medida que dimensione eso, si usted cree que no, que el pecado eso yo no hice nada, eso fueron otra gente, yo ni siquiera tengo que arrepentirme, yo no soy malo, yo no hago nada, usted así mismo light va a vivir la vida de la fe, porque usted necesita a Dios para un chin, nada más para el día que tiene que pedirle algo, que me lleve allí, que me dé tal cosa, que me den la visa, pero no porque le ha ofendido, ni porque está en falta, ni porque su vida misma, que Dios vive peleando con nosotros mismos para librarnos de nuestra vana y vieja manera de vivir, porque Él sabe que la tenemos y nosotros mismos somos nuestros mayores opositores y Dios tiene que fajarse con nosotros. Él en su amor, entender eso. Y Dios nos entiende a nosotros en el pecado, pero no para dejarnos ahí, es para que salgamos de ahí. Entonces, mis hermanos, cristiano viene de Jesús. Jesús tiene un reino. ¿Qué vamos a hacer con esta verdad entonces? Pedirle al Señor que nos ayude cada día más a interiorizar las virtudes del reino y a disponer el corazón para irnos como entrando un poquito para allá. Él vino a inaugurarlo. Comencemos este negocio para que cuando ya sea que vayamos o sea instaurado, cuando viene a ver llama a Jesús a unos cuantos. Miren ustedes que ya, los que están más adelantados con el reino, ¿dónde está? Sí, Él lo conoce. Pues vamos a trabajar con esto adelante. Digo yo, los que le pusieron atención, los que valoraron, porque imagino que se harán algunas cosas y Dios lo sabe. Por eso la palabra nos insta, mis hermanos, a ya no seguir andando en caminos de delitos y de pecado. El pastor Upia leyó este verso el miércoles pasado en Efesios 2:2. Dice, hablando del príncipe de la potestad del aire. Oiga, ¿de quién es este mundo? Oiga esto. Es bueno saber, porque si yo lo que valoro es este mundo, no es que nos vamos a ir de aquí, no es que nos vamos a volver locos y que me voy a mudar y que ahora nada más voy para la iglesia. Jesús dijo, Señor, yo no te pido que lo saques de aquí, pero aquí, en este reino que ya yo he dejado inaugurado, yo quiero que tú hagas la obra en ello. Por eso te ruego, Padre, que lo que me diste no se pierdan. Aún los que se han extraviado, alcánzalo y tráelo. De manera que cuando yo venga con majestad, poder y gloria, ellos reinen conmigo en el reino de los cielos. Pero el de aquí, de hecho, yo me he preguntado, Señor, ¿y por qué tú le diste la potestad al enemigo del aire? Y él es el dueño de este reino. ¿Sí o no? Lo dice la palabra. Si el dueño eres tú y tú se lo puedes quitar y nos lo da a nosotros. Porque yo no soy de este reino. A mí no me interesa. Él puede ayudarte, influir para que tú consigas los bienes materiales. Y oiga, y le podamos dar toda la vuelta al mundo, pero donde se resume todo es tener riqueza y dinero y con eso lo viene. Hasta la mujer usted la consigue con eso. Dejémonos dar vuelta que el dinero es el target de todo el mundo. Muchos para ingresos para vivir, muchos para lo que usted queremos hacer dinero. Para lo que usted lo hace, lo sabe Dios. Yo, como Dios dice que ese reino no es de Él y que no es así las cosas en el reino de Él, debe ser para que tú seas un canal de bendición y eso pueda ser usado para entrar gente al reino de Él. Y Él en su soberanía, porque no todos podemos ser ricos, mi hermano, aunque andemos detrás de Él. Eso no va a suceder nunca. La Biblia claramente en el Éxodo, cuando el pueblo se iba, y aún antes, cuando el pueblo fue sacado, le dice Dios, Moisés, dile al pueblo que me den una ofrenda. Y yo quiero que me den un solo denario, o la moneda de ese entonces. Un solo. Y le dice Dios, oye, tanto ricos como pobres. Pero ¿y cómo había gente del pueblo de Dios que acaba de salir de Egipto? Y ya habían ricos y pobres diferenciados. Porque Dios en su soberanía, yo me imagino esto, mire. Usted sabe cómo el pueblo adquirió cosas, ¿verdad? Cuando se iba, ¿qué fue lo que pasó? Que se agolpó el pueblo de Egipto a darle alhaja, bienes, detalles. Y esa era la riqueza material. Porque ¿de dónde le iban ellos a sacar? Si acaban de salir. Ya tenían su pesito en los bolsillos. Algunos, yo me imagino que los que estaban adelante tocaron más. Y otros tenían superiores bienes que los otros. Porque Dios dice puntual, vaya al Éxodo y léalo. Dice, oye, no quiero que nadie me dé más de un peso. Tanto los que sean ricos como los que sean pobres, lo dice textualmente. Significa que Dios estableció diferencia. ¿Por qué? Porque en el reino hay soberanía. Y una de las parábolas del reino nos habla precisamente de que Dios hace como Él quiere.
Y los que estamos al lado tenemos que asimilar la verdad del reino. No lo vamos a poder. Si nos hace a todos ricos y a todos pobres, no vamos a asimilar esa verdad de que Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Y contrata a 3 a la misma hora, a diferentes horas. Uno en la mañana, otro par de horas más luego, otro al mediodía, otro en la tarde. Y al final le paga lo mismo. Uno y uno. No hubo equidad, pero no hubo injusticia. Y Dios lo que es justo. ¿Cuándo Dios ha dicho que va a ser equitativo en la Biblia? Justo. Ahora, Dios le dice, ¿cuánto yo le dije a usted que le iba a dar? A usted, el que vino en la mañana, el que siempre pone sus obras por delante. Y por eso muchas cosas no se dieron. ¿Por qué quizá la ofrenda de Caín, que fue una ofrenda, fue una ofrenda? La gente cree que Caín era un bandido, un matón. Caín vive ofrendando toda la vida. Pero de que nos mencionan a Caín, nada más nos queda el último chin de él. De hecho, Caín quería agradar a Dios, pero no aceptó lo que nos pasa a nosotros, que Dios aceptó mejor la ofrenda de él. No era para que Caín hiciera nada, que ese día no la aceptó. No acepta la bondad de Dios sobre otro, sobre algo ese día. Pero algunos que llegan hasta los últimos buscando, pidiéndole a Dios, dicen no. Yo creo que fue porque Caín ofreció de los frutos que él cultivó, sus obras. Y yo creo que Abel ofreció un cordero que no tiene que ver con él. Eso lo hace Dios, que nazca, que crezca. Son especulaciones santas, pero hacen sentido a veces. Pero yo creo que no, que Dios pudo haber aceptado. Él lo que aceptó fue más la ofrenda. Salmo 37, Salmo 7:3, al revés, léalo, que vemos los que están al lado y entonces vamos envidiando, y eso no es la vida del reino. La vida del reino es yo vivir con uno que está al lado mío, que tiene más que yo, y yo seguir gozoso. Señor, dime lo que tú tienes para mí. Tú hablas con él, tú le dirás a él lo que él va a hacer. Yo sé lo que tú me has pedido a mí, lo que has requerido de mí. Y cuando me encuentro con ese hermano, un beso y un abrazo. Wow, qué bien, varón. Si quiere, pídale algo, que le regale algo. Tíresele si quiere. Sea Boanerges, como dice la Biblia, que se le tiraron Jacob y Juan para que le diera parte del reino. Entonces, es que el reino no es así, le dice Jesús. No es así. O sea, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Oiga eso. El príncipe de la potestad del aire es el enemigo. O sea, hay un reino invisible, la potestad del aire, ese reino invisible, que yo siempre he dicho y le digo a todos mis amigos, oye, hay verdades espirituales, hay un mundo espiritual. La única diferencia es que el que no quiere conocer nada vive esclavo de él, pero él existe porque es. Si tú lo conoces, Dios te puede dar discernimiento y te puede dar fuerza para convivir entonces y evadir, ¿verdad?, esos ataques en Dios. Pero él no va a dejar de existir y dice, bueno, no, eso es caballar, eso con P, ¿cómo es? No se puede porque estamos en los medios decir esa palabra, pero existe. Entonces, porque ¿quién es que tiene potestad sobre los reinos de este mundo? Si nosotros andamos detrás de los reinos de este mundo, dándole la prioridad, porque he dicho, no es para que no disfrutemos de las cosas que Dios nos ha dado. Y si tú pudieras asimilar que Dios te dio más, porque quizás te va a demandar más, pues revelado sea. Pero a la larga, eso no va para allá arriba. O no volverá cuando Él venga para acá abajo. Porque ese no es el reino de Dios. Esos no son los elementos. Entonces, dice en Mateo 4:10, en el 8, Mateo 4:8, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Esto, ¿verdad?, en la tentación de Jesús. Otra vez, porque ya lo había hecho 2 veces. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, que es lo que nosotros nos gastamos la vida persiguiéndonos. Pero entonces estamos atrás del reino de ¿quién? Por eso la necesidad de reflexionar en esto, que Jesús dijo, oye, que mi reino no es de este mundo. Por eso es que no me defienden, por eso es que yo no les retiro que el enemigo influya en gente y hasta permita que consigan cosas de maneras ilícitas. Porque si usted consiguió algo de manera ilícita, no fue de Dios que vino, dejémonos de cosas. Fue por el
príncipe de la potestad. Que de hecho en todos los sitios, ¿cómo se le menciona? Príncipe. ¿Sabe por qué? Porque solo hay un rey. No se va a decir rey. Príncipe, que goza de esos beneficios, tiene esas facultades, pero dice la palabra de Dios que ya él fue vencido. O sea, usted se ha hecho esa pregunta. Si el enemigo fue vencido en la cruz, ¿cómo es que sigue con libertad? Hay un decreto de que él no prosperará, de que él no vencerá, de que ya está vencido, porque lo de Dios se dijo hace miles y miles de años atrás. Y no necesita que esté ahora ni que suceda, ya Dios lo dijo. Ahora, dice la Biblia que él será sometido por debajo de los pies. Y ahí sí ya entonces estamos nosotros haciendo así como se hace la cucaracha. Y Dios gobernará y no habrá incidencia de ese príncipe ya en la tierra. Mientras tanto, lo sabe Dios para formar nuestro carácter, para que podamos crecer, para que se sepa el que le sirve y el que realmente no le sirve. Y los tiempos cada vez más están prestos, como dice el pastor Carlos, que es una de sus citas preferidas. Se sabrá el que le sirve y el que no le sirve a Jehová. Y cada día más lo estamos viendo, mi hermano. Mire cómo dijo el Señor, mire, óigame esto, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, una perla de gran precio. Ahí que quiso destacar el Señor, el valor supremo del reino. Debe ser un tesoro, valorarlo como una perla de gran precio. El reino de los cielos es igual, semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Ahí habló del perdón de una deuda. En el reino de los cielos el perdón es 1A. Hay que perdonar 70 veces 7 si es preciso. El reino de los cielos es semejante a un señor que sembró una semilla en el campo. Y ahí habla de la cizaña y el trigo. El reino de los cielos permite que la gente esté junto, mansos y cimarrones. Ahora, yo he dicho que un día serán separados. Pero no me lo saque ahora, que yo vine por misericordia del pueblo. Yo vine para que todo, y por eso he extendido la misericordia. Por eso que no he venido todavía. No me quite la cizaña, no es que la aplauda, no es que nos gocemos con su pecado. Dios salva al pecador, pero no quiere dejarlo en su pecado, No, porque eso lo hemos discutido ya otra vez. No, porque Dios me acepta así. Claro, acepta que te acerque a Él para limpiarte. No porque te ama siendo pecador. Él te ama, pero quiere que cambiemos, que seamos transformados. Entonces, el trigo y la cizaña conviven, pero a cuenta, dice el Señor, de que un día serán separados. A una red semejante el reino de los cielos, que echada en el mar recoge toda clase de peces, recoge a todo el mundo, deja que entren a la iglesia a todo el mundo. Fieles y no íntegros deben convivir juntos. Oigan el reino de los cielos, ¿cómo es? ¿Qué cosa? Porque todavía no hemos sido glorificados. Por eso el reino no ha sido establecido. Entonces, al final, vuelve y dice el Señor, pero yo voy a separarlo. Porque si no, no tiene sentido tampoco, dice el Señor. Extendemos la misericordia, dice el Señor. Queremos que todo. A eso fue el viaje tan largo que yo di. Y pasando hasta por causa de muerte, es para que todos sean salvos. Por eso cuando uno es entendido, no es para que se goce y se quede alabando al Señor de que ya Él se salvó. El Señor te ha llamado para que seas instrumento de Él y seas un canal de bendición para los otros. Es semejante al grano de mostaza, más pequeño que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor. Oiga, como el reino de los cielos. Desde que tú aprecias eso, se convierte en tu prioridad, en lo mayor de tu vida. Grano de mostaza. También es semejante a la levadura, dijo el Señor. Así mismo dice la frase. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado y fermentado. Ahí está entonces la penetración del evangelio que permea hasta los corazones más duros. Por eso dice el pastor, predíquenle, no importa que sea lo que sea, que él tiene un alma, él tiene un corazón adentro. Aunque usted lo vea como un demonio, tiene, y el evangelio permea aún a los corazones más duros, lo va a leudar. Así como es para malo, también es para bien. El evangelio fermenta, dice esa parábola, transforma la vida y en su tiempo veremos la consumación. Por eso dice, wow, esa palabra que un día alguien me dio, eso un día yo por allá la escuché otra vez y eso rescató mi vida. Es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y el que dije ahorita le pagó como él quiso. ¿Cómo en el reino? Hay soberanía. Dios es Dios. Él es el dueño, Él es el rey. Entonces Él va a hacer ahí como Él entiende. No debemos cuestionar sus juicios porque son insondables. El reino de los cielos es igual a una fiesta de bodas que le hicieron a su hijo.
Y dice que eso nos llama a que no perdamos los privilegios que como hijos Dios nos ha dado. Tú sabes que esa quizás es una de las parábolas más importantes, la de la fiesta de la boda, porque ahí lo que demuestra es la indiferencia que mostraron los invitados, la autosuficiencia de decir, no, yo no voy para allá, el rechazo, en pocas palabras, al mensaje del reino, que por décadas tiene usted escuchando, y radio van, y bálsamos del cielo vienen, y oraciones van, y en los grupos una palabra. Y quizás nos ha faltado disponer un poquito. No es que no, es, dice arriba la otra parábola, que eso va a permear, que eso va a penetrar y en su momento se va a ver. Pero si disponemos el corazón, se le facilita a Dios. Mucha gente ha mostrado indiferencia. El reino de los cielos, mis hermanos, es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes, le dio talentos. Y nos llama a dar uso prudente a los dones que Dios nos ha dado. El reino de los cielos no es solamente que se va a orar, dice el Señor. Es que poner por obra los talentos que Él te ha dado. Puede ser que uno sea el don de la oración. El reino de los cielos es como 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir los esposos. Una fueron prudentes, otra insensata. ¿A qué nos llama? Que estemos apercibidos, velando y orando en todo tiempo. Ya vamos viendo cómo quizás hay que vivir en la vida del reino. Es como el mayordomo infiel, dice aquí, el mayordomo infiel se le destaca algo en la vida del reino. Ustedes han leído como que un poco contrastante esa parábola. Porque él fue muy astuto y tuvo la sagacidad, aprovechó oportunidades del presente para lograr un objetivo futuro. Digo, está bien. Yo le voy a decir a fue una vía quizás que solo Dios podrá validarla, porque fue como ilícita. Me debe 100, yo nada más págame 50, ¿se recuerdan? De manera, pero él está procurando no quedarse fuera del reino, para que ese hombre le viera a la puerta de la casa un día, porque le hizo un favor. Y Dios destacó eso. Si Dios lo dijo, está bien, mi hermano. ¿Qué es pecado y qué no es pecado en la vida del reino? Porque ahora hay otra definición de pecado. Aquí era simplemente que lo que estaba escrito, si yo transgredo la ley, si la fallé, pequé. Si erré el blanco de Dios y de su voluntad. Pero aquí, ¿qué es pecado? Es casi lo mismo realmente. Es que lo que Dios dijo, si yo no lo hice, estoy en pecado. Y Dios te puede mandar a hacer una cosa que tú ni entiendas, es trambóticamente humana, que hasta falta las leyes humanas. Pero a la larga Dios te mostrará que eso era lo que convenía. Mis hermanos, termino en este día invitándoles a que en las parábolas de Jesús, que se aproximan como a 40, pudieran haber más, porque hay parábolas es una enseñanza, y si tú consideras que aquello es una enseñanza donde tiene cierta narrativa ficticia, porque son creadas por el mismo Jesús, pero con los elementos de la época, con el lenguaje que se hablaba ahí, y con una situación que estaba pasando, solamente Jesús podía hacer algo así. Redactar una parábola en ese momento, de una situación que había ahí, usaba los términos de la gente que entendía ahí, y al final daba una enseñanza de un conflicto o verdad que Dios quería expresar ahí. Es impresionante, no es tan sencillo. Póngase a ver. Entonces, finalmente, lo voy a dejar solamente con este principio. En la vida del reino, algo monumental es la fe, ya lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque dice Hebreos capítulo 11, en el verso 6, dice, por la fe de Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero oiga esto, se lo llevó Dios, ¿verdad? Lo traspuso. Pero oiga lo que dice la palabra para que no quede duda. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque sin fe no va nadie. Él fue que dio testimonio antes de yo llevármelo. Igual que a Elías, ellos dieron testimonio. Porque una de las características del reino es que hay que tener fe. Porque sin fe, Dios no está agradado. Y en ese reino se vive para agradar al rey de ese reino. Dice, por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oiga bien, fue por esa fe. Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber para dónde iba. Oiga todo eso. Ahí sacrificó, le pidieron el sacrificio de Isaac. Y usted sabe lo que dice Hebreo con respecto al sacrificio de Isaac.
Dice, sacrificándolo, teniendo un concepto tal del reino al que él obedecía, que si él lo mataba, dice Hebreo, él pensaba que Dios era suficiente para resucitarlo, devolverle a su muchacho, y la promesa que le hizo de descendencia iba a ser sobre él. Oiga, hasta eso se lo reveló al siervo que escribió esta carta de Hebreos, que dice que no se sabe, pero muchos dicen que fue el apóstol Pablo. Entonces, en eso pensaba Abraham incluso. Y dice aquí, mis hermanos, por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Dice, porque creyó. Usted sabe que nosotros nos quedamos con el chin allá en Génesis, de que Sara se rió y que dudó. Y que Dios le dijo, Sara, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ahora, aquí dice que Sara creyó. Si Dios dice, oye, ella tuvo dudas. Ella no, al principio no creía, pero si ella concibió, yo sé que yo soy Dios para abrir matriz, pero algo creyó. ¿Por qué que sin fe yo no me muevo? Dice el Señor. Y lo puse aquí atrás, Sara creyó también. Entonces, conforme a la fe, óigalo aquí ya, para cerrar, verso 13 del capítulo 11 de Hebreo. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. Ay, santo. Y ahora, y la promesa de Dios que son sí, amén. Palabra nunca cae, donde hay dos o tres. Y ahora entonces, ¿qué hacemos? Ahora, ¿no vimos que Abraham multiplicó en Isaac, en Jacob, en los 12 de Jacob, en el pueblo que se multiplicó en millones, en David, en Salomón, en Moisés, en Josué? Se vio la promesa. Él murió a una edad, pero vio a algunos. Jacob también vio a algunos. ¿Cuál fue la promesa de la que ellos no fueron participantes? ¿Cuál es la gran promesa del reino? Jesús, pero el Jesús, ¿qué le ha prometido a la humanidad en el reino? Que resucitaríamos y que gobernaríamos con Él. Y ellos no han resucitado. Eso es lo que me dice la palabra. No fue traspuesto. No lo puedo decir textualmente porque la palabra no dice, no, y ellos no han resucitado. Ahora nos muestra aquí que ellos, hay una promesa que no han recibido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros. Usted sabe por qué esa gente dio lo todo y el todo por el todo, porque ellos comprendieron de qué reino eran y dijeron, en esta tierra, aunque yo deje el pellejo, aunque yo lo deje todo, aunque no reciba aquello que yo he escuchado de parte del Señor, es simplemente porque yo soy un extranjero aquí, yo soy un peregrino, mi reino no es de este mundo, dijeron esos hombres también, porque los que esto dicen, oiga bien, claramente da a entender que ellos buscaban otra patria diferente, dice la palabra. O sea, dice aquí al que Dios le reveló esto, que lo que estos hombres expresaron nos dice a nosotros claramente que esta gente no tenía su mirada puesta en los reinos terrenales, sino en el reino que Jesús mismo quería que ellos vieran. Pero lo más fuerte, mis hermanos, para que usted vea el amor de Dios sobre nosotros, dice aquí, anhelaban una mejor, esto es la celestial. Ellos sabían que eran aquí extranjeros, por lo cual Dios, oiga, Dios no se avergüenza de ellos por eso. Dios se siente orgulloso de esos hombres. Por eso tienen un apartado especial y han sido conocidos como los héroes de la fe. Porque decía que Abraham vencía esperanza contra esperanza y no bien le dictaban una dificultad, seguía para adelante. Y aunque no viera la promesa, dice, Moisés dejó lo que tenía, los reinos que tenía ya con el faraón y lo dejó. Y el 39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, porque hasta de no lo aclaró, él no fue traspuesto, pero él mostró fe en la tierra antes de yo llevármelo, dijo Dios. Todos ellos mostraron fe, no recibiendo lo prometido, lo cual no quiere decir que no lo van a recibir, sino que la promesa es eterna y que va más allá de este mundo. La promesa, ¿usted sabe hasta dónde es el alcance? Hasta el reino de los cielos. Dice el 40. Ya si este es el último, porque no hay más versos después de ese capítulo.
proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Gloria a Dios. ¿Usted puede entender eso? Oiga, Dios que dijo que ha de completar el número de los llamados, de los redimidos, a esa estirpe de hombres, a eso que diría Francisco, a esos de hombres, a esa categoría de hombres que lo dieron todo, que ni siquiera vieron cumplida la promesa. ¿Usted sabe por qué todavía se hace así? Para que no fueran ellos glorificados aparte y nosotros no. Dios extiende su misericordia y Él viene a glorificar. ¿Qué es la glorificación? Cuando vayamos al encuentro con Jesús o Él venga por su iglesia y allá nos juntaremos todos. Lo que me dice a mí, ¿dónde está Luisa Pérez, Luis, los que tienen conversaciones con los héroes de la fe? Que será posible. Y Dios dice, proveyendo que eso no sucediera, yo lo he pausado para que seamos todos glorificados juntos y sepamos nosotros que uno no ve por ningún lado llegar a la categoría de uno de esos siervos que Dios levantó para que fuera levantado su nombre y para que fuera profesada la fe de aquel que nos llamó a vivir del reino de la tiniebla, ahora su reino en milagros. Mis hermanos, el Señor nos dice en este día, mi reino no es de este mundo. Pongamos la mirada en las cosas de arriba y vamos a aprender de ese reino, que ya yo lo inauguré. El reino quedó inaugurado entre nosotros, pero es necesario que no sigamos siendo llevados por la corriente de este mundo y entonces nosotros actuemos como el que ha conocido a Cristo, pero lo que valora es este reino. Usémoslo, disfrutémoslo. Dios es maravilloso. Él quiere que disfrutemos con gozo de la creación, pero sabiendo que nuestros ojos están puestos en las cosas celestiales. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.